Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 3 de hidrología continental, precipitación y lluvias. Al terminar la clase debiéramos tener una comprensión de los tipos de precipitación, cuáles son los fundamentos de la formación de los distintos tipos de precipitación, el conocimiento de cómo medir, sobre todo el tema del agua líquida, cuáles son los errores asociados y finalmente algunos métodos que se utilizan para estimar la lluvia a gran escala. Lo que vemos acá es un modelo de circulación global basado principalmente en algunas concepciones que tienen que ver con la radiación. Ya se sabía que era el Sol el que generaba los vientos, y lo que sabemos es que el Sol llega en forma perpendicular en esta zona, en la zona tropical, por eso es más caliente, calentando el aire, haciendo que el aire suba, y a la medida que el aire va subiendo se va enfriando porque se va alejando de la fuente de calor que es la Tierra. Por otro lado, tenemos que los rayos del Sol llegan en forma casi tangencial a nivel de los polos, por lo tanto toda esta zona es la zona más fría y el aire tiende a caer, generando una zona de alta presión en comparación con esta otra, que es una zona de alta presión. Y lo que propuso es que estas dos zonas de alta presión y baja presión a nivel global y generaban movimientos del viento que van desde los polos hacia, hacia el ecuador y hacía una especie de celda. Imaginen, esto está en 3D, esto es como hacerlo un corte, hacía una especie de celda y una gran cadena de circulación del aire. Bueno, eso fue lo que se propuso en a principios de 1700. Lo que tenemos ahora es un poco más complejo, ya no hay una sola celda o célula por hemisferio, sino que vemos tres bandas eh, que van desde el ecuador pasando hasta el polo. Y lo que se genera es similar en términos de, se sabe que los rayos del Sol llegan en forma perpendicular, generan un aire que se calienta, sube generando una zona de aire caliente, una zona de baja presión, que se asocia principalmente en la medida que el aire se va enfriando a generación de nubes por un proceso de condensación. Y por otro lado, tenemos que el Sol llega en forma perpendicular, el aire tiende a bajar, generando una zona de alta presión que se asocia principalmente a una zona bastante despejada, o sea, una zona que no tiene mucho nubosidad. Pero entre medio pasan algunas cosas, porque se generan las siguientes celdas. Si se fijan en los colores de las flechas, hay un movimiento que se llama a favor del reloj, se mueve con la manecilla del reloj, y un movimiento que se llama contrarreloj, que se mueve contra la manecilla del reloj, dado principalmente por un efecto físico que se conoce como el efecto Coriolis, que tiene que ver con la conservación de la inercia, en la medida que eh, esto es una esfera y la esfera se mueve se mueve, en el caso de la Tierra, una rotación al día, generando la definición de día. Por lo tanto, aquí, si yo tomo este punto, se demora un día en dar la vuelta completa a la Tierra. Por lo tanto, ustedes podrían calcular cuál es la velocidad con que se mueve. Pero al mismo tiempo, esta zona de acá también se mueve al día, también genera, al dar la vuelta, se genera en un día. Pero si se fijan, la velocidad con que se mueve y la velocidad con que se mueve esta es bastante distinta. Aquí es bastante mayor velocidad a la zona ecuatorial que la zona polar, y de hecho muy cerca del polo ustedes podrían eh, indicar que la velocidad es bastante más pequeña porque se mueve solamente unos pocos kilómetros en un día. Acá se mueve el perímetro de la Tierra. Entonces, como hay una conservación, tiene que haber una conservación de energía, cuando un cuerpo va, va desde este punto a este punto, va siendo arrastrado por la Tierra, por el campo gravitatorio de la Tierra, pero al mismo tiempo tiene un efecto en el sentido de que tiene que ir perdiendo energía porque tiene que ir bajando la aceleración en el sentido de la rotación. Pero como hay una ley de conservación del momento, de este caso, momento de la energía, de la velocidad, se genera un movimiento, una velocidad alterna que compensa
este movimiento, que es el efecto Coriolis, que tiene que ver un corrimiento, en el caso norte para allá y en el caso sur hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que una célula, si la Tierra estuviera detenida, seguramente la lámina anterior explicaría el movimiento de los vientos. Pero como no está detenida, sino que está en rotación, esa rotación genera un movimiento, un vector de desplazamiento hacia el contrarreloj o a favor del reloj, dependiendo del hemisferio, lo que hace que los vientos se desvíen y no lleguen directamente de polo a, al ecuador. ¿Qué genera esto? Tenemos una zona, en este caso una zona de alta nubosidad acá, porque hay baja presión, lo cual también se genera en esta zona donde chocan esas celdas, también sube las masas de aire y también genera una zona de alta nubosidad. Y lo que se genera en esta zona, una zona de eh, alta presión que genera una zona también sin nubes. Y ustedes pueden ver, estas zonas son las que nosotros podemos definir, por ejemplo, en la mayoría de los desiertos está asociada a esta zona, y las zonas con mucha vegetación está asociada a los trópicos, y en la zona estamos pensando en Valdivia, estamos pensando en zonas hacia el sur. ¿Por qué se generan esas zonas? Porque hay un patrón global de distribución de la precipitación. Otro aspecto interesante tiene que ver con la presión de vapor, de agua, que es cuál es la presión que genera el vapor de agua dentro de la mezcla de gases que hay en la atmósfera. Y como pueden ver acá, no es una presión que solo depende de la concentración, sino que también la presión depende de la temperatura. A medida que la temperatura va cambiando, también va cambiando la presión de vapor que puede generar. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Hay varias, pero tal vez la más interesante tiene que ver con que si yo estoy en una temperatura determinada, ¿sí?, yo puedo determinar cuál es la máxima presión de vapor que se genera. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la mayor cantidad de vapor que es capaz de soportar esta atmósfera? Generando lo que se conoce como la presión de vapor saturado, ES. Pero eso no implica cuál es la real, sino que la real tiene que ver con una medición exactamente, y hay varias fórmulas empíricas para poder medir cuál es la presión de vapor que está generando. Y hay una diferencial generando lo que se conoce como la presión E. Y hay un diferencial. Te ponen E sobre ES, disculpen lo feo de las letras. Esto se conoce como la humedad relativa, que tal vez es la forma como ustedes han escuchado que se habla de la humedad en el aire. Un día tiene tanta humedad relativa, poca humedad relativa, que lo que es, bueno, es una relación que hay entre la presión de vapor con la presión de vapor saturada. En términos más prácticos es la cantidad de agua que contiene la atmósfera en relación a la mayor cantidad de agua que es capaz de contener a esa temperatura. ¿Cuál es la implicancia? Que en la medida que ustedes aumenten, sin cambiar la cantidad de moléculas que tengo en la atmósfera, en la medida que ustedes aumentan la temperatura, la humedad relativa va bajando. Por ejemplo, si yo tuviera en un volumen 5 moléculas de agua y la mayor cantidad de moléculas de agua que puedo contener porque la temperatura que tengo es 10, sería 5 sobre 10, un 50% de humedad relativa. Si esa mezcla sube de temperatura, y al utilizar esta fórmula calculamos que la cantidad de moléculas que es capaz de contener ahora es 20, sigo teniendo la misma 5, por lo tanto tendría 5 sobre 20, 25%. Pasaría de una humedad relativa de un 50% a un 25% sin cambiar en un ápice las moléculas que tengo. Y el efecto al revés, si la temperatura que tengo es la mayor y tengo una humedad relativa de 25, si se enfría, puede subir la humedad relativa a 10 sin cambiar la cantidad de moléculas. ¿Cuál es el punto? Que si yo sigo bajando la temperatura, en este caso, va a llegar un momento que la humedad relativa se hace 100%. Es lo que se conoce como el punto de rocío, y que si bajo esa temperatura, la atmósfera empieza a expulsar el agua porque no es capaz de contenerla. Se llama punto de rocío porque es lo que genera el rocío. Cuando ustedes salen en la mañana, lo que ven es
esa condensación de agua sobre la superficie se da porque la humedad relativa superó el 100%, principalmente no porque tengo una nueva cantidad de agua que llegó de algún lado, sino que fue porque bajó la temperatura de la masa de aire, lo que hizo subir la humedad relativa, sobrepasar el 100% y generar los procesos de condensación. Es lo mismo que pasa cuando sube una columna de aire en los trópicos, va subiendo esa columna y esa columna se va enfriando y por lo tanto va aumentando su humedad relativa. Y lo que hace que cuando llega a una cierta altura, aun cuando la temperatura no es bajo los 0 grados, que uno podría decir que cuando se condensa el agua, sino que la temperatura, eh, perdón, el agua se solidifica a los 0 grados, se condensa. No sé. Eh, lo que genera es que el enfriamiento de la columna de aire hace que supere el 100% de humedad relativa y se condense formando las nubes. Aquí vemos otra propiedad interesante del agua que tiene que ver con, todos sabemos que el agua cambia de estado sólido a líquido en los 0 grados y cambia de estado líquido a gaseoso a los 100 grados. Y no es casualidad, de hecho se partió al revés, se partió siendo eso el punto de definición de qué es lo que es 0 y de qué es lo que es 100. Lo que se midió fue la temperatura, que no tenía ningún número, a la cual hay ese cambio de forma, de estado, de sólido, y se le puso un 0, y se midió la temperatura a los cuales cuando cambia de estado sólido a gaseoso, y se le puso 100, se dividió en 100, en centígrados, por eso se llaman los grados centígrados, de 100 grados, y eso definió lo que es nuestra escala actual, la escala de Celsius, que fue el que produjo esto. Después lo que hizo Kelvin, utilizó el cero absoluto para definir la temperatura mínima, que no puede bajar de ello, pero siguió conservando la magnitud del cambio, o sea, siguió utilizando eh, la magnitud que definió Celsius para definir los grados. Hago esa referencia porque, por ejemplo, si ustedes van a otros lugares donde se ocupa todavía Fahrenheit, es unidades completamente distintas. Volviendo a esto, pero para que ocurra eso tienes que tener una presión específica, que se llama la presión a nivel del mar. Es una presión medida a altitud cero, en los 45 grados norte o sur. Eso es el estándar. Si ustedes se mueven de esas presiones, las temperaturas también cambian. Las temperaturas de ebullición también cambian. Y por ejemplo, si ustedes tienen una mayor presión, ustedes requieren mayor temperatura para poder generar los procesos, por ejemplo, de evaporación. Por eso, por ejemplo, la olla a presión, que es lo que hace, sube la presión, entonces la olla no, no, no hierve a los 100 grados, sino que hierve a los 110, a los 120 grados, lo cual permite que aumente la temperatura y por eso los alimentos se cocinan más rápido. Si ustedes los mantienen a presión atmosférica, la mayor temperatura que alcanza el agua es 100 grados, porque cuando llega a los 100 grados, el agua se empieza a evaporar y en ese proceso de evaporación se va consumiendo la temperatura. Si ustedes tienen una olla y la empiezan a calentar, no importa cuánta energía le pongan, cuánto gas pongan, cuánta energía le pongan al sistema, siempre va a llegar a 100 grados. ¿Por qué? Porque llegando a esos 100 grados, lo único que van a hacer, si aumentan la cantidad de energía, es aumentar el proceso de evaporación. Pero no van a lograr subir la temperatura, porque la temperatura es el factor también de la presión. La única manera de hacer subir la temperatura, bueno, es metiéndola a presión, subiendo la temperatura, diciendo que eh, hierva no a 100, sino que a 120, 100, tantos grados. El caso contrario, si ustedes le bajan la presión, el agua empieza a hervir, empieza a evaporarse a menor temperatura, que es lo que se hace en las cámaras hiperbáricas, por ejemplo, para el deshidratado de ciertas frutas. Para no llegar a cocer la fruta, se meten cámaras especiales en las cuales se baja la presión atmosférica y el agua empieza a hervir a 60 grados, a 50 grados, haciendo el proceso de deshidratación sin necesidad de estar cambiando las propiedades físicas, organolépticas de los productos, por ejemplo. También ocurre que si hay condiciones de temperatura y presión específico, pasa eh, de estado sólido a estado gaseoso directamente, lo que se conoce como sublimación. Y existe un punto específico de combina presión y temperatura que se conoce como el punto triple,
donde puedo tener en el mismo momento sólido, líquido y gaseoso por una combinación de temperatura y precipitación. Bueno, volviendo a las células de circulación, que es lo que generan esto, un poco lo que vimos, se genera esta ascendente, al ser ascendente genera una baja presión y al disminuir la temperatura se va condensando. Por otro lado, aquí tengo la temperatura de la atmósfera es baja, va cayendo y lo que hace que genera una zona de alta presión. ¿Y qué es lo que es el viento? Bueno, es el movimiento de aire de zonas de alta presión a baja presión. Y eso es lo que genera la circulación general del viento. Más allá de los vientos locales, sino que la circulación general. Nuevamente aquí podemos ver las células y podemos ver cómo esta zona sube, una zona de baja presión va generando una nubosidad importante, una zona de alta presión con baja nubosidad y nuevamente cuando choca la célula polar, que es una zona de baja presión, de alta presión, perdón, y por tanto de muy poca nubosidad, choca con esta que viene de acá, lo generando que se conoce como un frente, sube y lo que al subir va disminuyendo su temperatura y al disminuir su temperatura lo que hace es nuevamente generar una alta cantidad de nubosidad. Esta figura representa cómo varía tanto, por un lado tenemos que la temperatura disminuye en la medida que aumenta la altura y por otro lado también tenemos que la presión disminuye en la medida que aumenta la altura porque tenemos menos superficie, menos volumen de aire sobre nuestras cabezas. Por lo tanto hay dos efectos, disminuye la presión, disminuye la temperatura y ya vimos cómo ambas son funciones, por ejemplo, de la cantidad de agua que puede contener. Es por ello que hay que tratar de calcular cuál es la cantidad de agua que hay en una columna de agua, en una columna de aire determinada. No es tan sencillo, no es, requiere hacer unos cálculos considerando tanto las variaciones de temperatura, las variaciones de presión y cómo la temperatura y la presión están relacionadas para establecer la cantidad de agua en un volumen determinado de aire. Por lo tanto, si quisiéramos calcular la cantidad de agua disponible para que se precipite, cuánta agua hay disponible en la atmósfera, la función que tenemos es una integral que va de la altura que evalúo, de la altura 1 a la altura 2, es función de una integral en pequeños pasos de altura, de z, tanto del área, para sacar el área y la altura, tenemos que estas dos cosas son variables, tanto la densidad del aire es variable, como también la cantidad de agua que hay en términos absolutos. Y como esa cantidad de agua absoluto va a cambiar y esa se evalúa a distintas temperaturas y presiones, también todo eso va a variar. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es un poco que no es tan sencillo hacer el cálculo de agua precipitable. Hay muchos factores a considerar. Lo que vemos acá son las elevaciones frontales o elevaciones cuando chocan dos masas de aire, una cálida y una fría, donde invariablemente la masa fría se queda en la parte baja y la masa caliente es la que sube, en ambos casos. Cuando sube la masa aire caliente, baja de temperatura, se condensa por efecto de que aumenta su humedad relativa. Se llama eh, un frontal frío cuando es la masa fría la que se desplaza y se llama frente cálido cuando es la masa cálida la que se desplaza. En el caso más común que tenemos acá, por lo menos en Chile, la zona central, son masas de aire frío. Nosotros estamos parados acá y lo que vemos es que hay una masa de aire que va corriendo este frente y lo que sentimos nosotros antes de la lluvia es un aumento ligero de la temperatura, que es esa masa cálida que viene siendo arrastrada, luego empieza a llover y nos quedamos con un frío después de la lluvia, que es el frente pasando en esta dirección. Acá vemos tal vez un ejemplo clásico de lo que es la precipitación por elevación orográfica. Tenemos una gran montaña, que puede ser por ejemplo los Andes, donde las masas de aire suben, se disminuye la temperatura, aumenta su humedad relativa, se condensa, genera una precipitación y generando al otro lado una masa de aire seco porque se ha disminuido toda la temperatura. El aire tiende a bajar y al bajar se tiende a calentar y aumentando aún más su capacidad de contener agua o disminuyendo su humedad relativa.
El otro tipo de elevación corresponde a la elevación convectiva, que es un poco lo que hemos explicado, lo que ocurre en los trópicos, donde es la luz solar la que calienta el suelo y esto calienta la atmósfera y al aumentar la atmósfera disminuye su densidad, hace que suba y al subir disminuye su temperatura, se condensa porque aumenta su humedad relativa, genera sobre 100, generando la condensación. Lo que vemos en esta figura es un modelo de lo que ocurre dentro de una nube. O sea, cuando uno ve una nube, no es una cosa simple, sino que dentro de eso pasan un montón de procesos donde hay zonas donde se van generando eh, las gotas más pesadas porque hay mayor temperatura y donde incluso se generan cristales de hielo. Y estas gotas van bajando por gravedad y a la medida que van bajando por gravedad se van derritiendo y si no llegan a un determinado tamaño, o sea, cuando parten acá alcanzar un determinado tamaño, terminan evaporándose y vuelven al ciclo. Y esto es un ciclo que va rotando y en la medida que cada vez son más grandes estos cristales iniciales, llega un momento en que la gota es suficientemente grande como para generar la lluvia. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que cuando vean una nube, no vean una cosa como casi un algodoncito que va en el aire, sino que hay todo un sistema complejo de movimiento de energía a través de esta nube. ¿Con qué velocidad va a terminar? Bueno, depende del tamaño de la gota. Mientras más grande, genera más masa y al generar más masa lo que permite es romper la inercia, pero llega un momento en que tengo una velocidad terminal, o sea, no porque la gota sea más grande, van a caer cada vez más y más rápido, sino seguramente no podríamos existir. Aquí lo que estamos viendo es las diferencias que hay entre las distintas precipitaciones, la variabilidad que hay en las distintas precipitaciones desde zonas muy húmedas, nuevamente toda la zona tropical, toda la zona selvática, donde podemos ver los valores más altos y tenemos zonas muy, muy, muy secas, como toda la zona de los desiertos, donde tenemos zonas completamente mucho más secas, con mucho menos disponibilidad de agua. En Chile también tenemos esa variabilidad, donde tenemos, por ejemplo, zonas no secas, sino que extremadamente secas en la zona norte, donde se habla de precipitaciones 0,5 milímetros por año, que es prácticamente la nada y que está registrado como un récord de lo seco que es. Y en el sur tenemos zonas que caen metros de agua por año, donde vemos esta variabilidad. Nosotros estamos en la zona, o sea, la zona central, una zona media, se habla un poco del límite entre el desierto que viene avanzando hacia el sur, con precipitaciones entre los 200 y 300 milímetros en general. Aquí vamos a ver algo que vamos a repasar en los laboratorios y también vamos a ver la tercera parte del curso que tiene que ver con cómo trabajo con esta información. Por ejemplo, si yo tengo, estos son puntos de medición de estaciones meteorológicas donde tengo distintas medidas de precipitación. Entonces, si yo quisiera caracterizar esta superficie, lo primero sería hacer el promedio, que sería el promedio entre 20, 30, 40 y 50, lo que me da un promedio de 35 milímetros, por ejemplo. ¿Cuál es la representatividad de ese dato? ¿Qué pasa si esto está entre medio de una montaña, por ejemplo? ¿O qué pasa la, si tengo alguna ubicación cerca de un río? O sea, hay un tema con la variabilidad. Si esto fuera plano, completamente plano, pues el promedio posiblemente sea un buen indicador. Pero si hay diferencias entre la ubicación, entre la altura, si uno está a nivel del mar, otro está a nivel de altura, a una altura mayor, claramente hay una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que es el promedio? Te dice algo, pero uno queda con la duda de qué tan representativo es. Lo otro es usar lo que se conoce como polígonos de Nielsen, que lo vamos a explicar después en detalle, pero un poco lo que divide el terreno de acuerdo a unas líneas de conexión y luego hace unas líneas perpendiculares y esas líneas perpendiculares van generando una superficie en la cual uno establece que dentro de esa superficie es igual la precipitación y por lo tanto tengo el dato del área representativa, tengo el dato de cuál fue la precipitación y hago no un promedio sino que un ponderado de acuerdo a la superficie. Eh, Estaciones que tienen una representatividad menor aportan menos y estaciones que tienen una representatividad mayor aportan más. 284, que fue distinto
a 31 milímetros, que fue distinto a los 35. Y la otra es una, se conoce por isolínea, donde a partir de la información se generan, sabiendo que este es un valor de 50 y algo, y acá el valor de 20 y algo, quiere decir que entre medio pasan todos estos valores, pasa el 40 y el 30. El 40 y el 30 pasan cuando hago este cálculo. Por lo tanto, lo que establezco es, mediante un análisis estadístico, dónde se cumplen esos valores. Y si lo hago con esta estación y luego lo hago con esta estación y luego lo hago con la otra estación, podría ir definiendo esto, isolíneas. Y a partir de esa isolínea voy generando qué, cuánta precipitación aporta cada una de estas áreas entre las isolíneas. Bien, eso ha sido todo por hoy. Ahí les dejo el mail, tanto mío como del ayudante. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir y nos vemos en la siguiente sesión.